Hola, hola, hoy voy a hablar de la sangre, parte 1. Bien, la sangre es un líquido ligeramente alcalino con un pH de 7.4, viscoso, de color rojo brillante oscuro que constituye alrededor del 7% del peso corporal. El volumen total de la sangre de una persona adulta se aproxima a los 5 litros y circula en la totalidad del cuerpo dentro de los confines del sistema circulatorio. La sangre es un tejido conectivo especializado compuesto de 3 elementos formes, que son los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Los tres están suspendidos en un componente líquido que es la matriz extracelular, que se conoce como plasma. Debido a que la sangre circula en la totalidad del cuerpo, es un vehículo ideal para el transporte de materiales. Las principales funciones de la sangre incluyen llevar nutrientes del sistema gastrointestinal a todas las células del cuerpo y luego desplazar los productos de desechos de estas células a órganos especializados para que luego sean eliminados. El torrente sanguíneo también transporta metabolitos, productos celulares como hormonas y otras moléculas de señalamiento y electrolitos. Asimismo, la sangre también contribuye a regular la temperatura corporal y mantener el equilibrio ácido-básico homostático de los líquidos del cuerpo. Y, por último, la sangre actúa como una vía para la migración de glóbulos blancos entre los diversos compartimentos de tejido conectivo del cuerpo. El estado líquido de la sangre requiere la presencia de un mecanismo protector, que es la coagulación, para suspender su flujo en caso de daño del árbol vascular. El periodo de vida finita de las células sanguíneas obliga a que se renueven de manera constante para conservar una población circulante fija. Entonces, este proceso de formación de células sanguíneas a partir de sus precursores establecidos se conoce entonces como hemopoiesis. La sangre. Bien, la sangre se integra en un componente líquido, que es el plasma, y elementos formes, como ya se los mencioné anteriormente, constituido por diversos tipos de células sanguíneas y también por plaquetas. El examen de células sanguíneas circulantes con microscopio de luz se lleva a cabo mediante la distribución uniforme de una gota de sangre en un portador de vidrio, secando la preparación con aire y utilizando mezcla de colorantes específicos para demostrar las características distintivas de la célula. Los procedimientos que se utilizan son los de Wright. Y entonces lo que hace es la identificación de células sanguíneas mediante colores que se producen por medio de estos colorantes. Por ejemplo, el azul de metileno tiñe componentes celulares ácidos de color azul y la leucina de color rosa las tiñe lo que son los componentes alcalinos. El plasma. El plasma es un líquido amarillento en el cual están suspendidos o disueltos células, plaquetas, compuestos orgánicos y electrolitos. Durante la coagulación, parte de los componentes orgánicos e inorgánicos dejan el plasma para integrarse al coágulo. Entonces, el líquido restante que se diferencia del plasma es de color pajizo y se conoce como suero. El principal componente del plasma es el agua, que ocupa un 90%. Las proteínas forman un 9% y el 1% restante lo ocupan los que son las sales inorgánicas, los iones, los compuestos nitrogenados, los nutrientes y los gases. Proteínas del plasma. Bien, el plasma está compuesto por la albúmina, que se encuentra realmente en lo que es el hígado, y su función es conservar la presión osmótica coloide y transporta ciertos metabolitos insolubles. Las otras son las globulinas, que son las globulinas alfa y beta, que se encuentran realmente en lo que es el hígado, transporta iones metálicos, lípidos unidos a proteínas y vitaminas liposolubles. Y las globulinas gamma, que se encuentran realmente en lo que son las células plasmáticas, y su función, o sea, ellos son anticuerpos de defensa inmunitaria. Las proteínas de coagulación se encuentran en el hígado y su función es la formación de filamentos de fibrina. Las proteínas del complemento se encuentran también en el hígado y su función es la destrucción de microorganismos e inicio de inflamación. Y las lipoproteínas del plasma, que son los kilomicrones, se encuentran en las células epiteliales intestinales. Su función es el transporte de triglicéridos al hígado. La lipoproteína de muy baja densidad
se encuentra en el hígado. Su función es el transporte de triglicéridos del hígado a células corporales. Y por la última proteína son las lipoproteínas de baja densidad, que se encuentran realmente en el hígado, y su función es el transporte de colesterol del hígado a células corporales. Como ya se los mencioné, los elementos formes de la sangre son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Bien, los eritrocitos. Los eritrocitos son las células más numerosas de la sangre. Se encargan de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono a los tejidos del cuerpo y desde ellos. Cada eritrocito semeja un disco de forma cóncava de 7.5 micrómetros de diámetro, 2.0 micrómetros de grosor en su región más ancha y menos de 1 micrómetro de grosor en su centro. Esta forma proporciona a la célula un área de superficie más grande en relación con su volumen e incrementa así su capacidad para el intercambio de gases. Aunque las células precursoras de los eritrocitos dentro de la médula ósea poseen núcleo, durante el desarrollo y maduración, las células precursoras o eritrocitos no solo expulsan su núcleo, sino que también todas sus organelas antes de penetrar en la circulación. Por consiguiente, entonces, los eritrocitos maduros carecen de núcleo. Bien, la hemoglobina. La hemoglobina está contenida dentro de los eritrocitos y es una proteína grande compuesta de 4 cadenas polipeptídicas unidas a un grupo E, que es un grupo que contiene hierro. La hemoglobina es la que proporciona a la célula no teñida su color amarillo pálido. La molécula de globina de la hemoglobina libera dióxido de carbono y el hierro se une al oxígeno en regiones de contracción alta de oxígeno como el pulmón. Sin embargo, en regiones bajas en oxígeno como los tejidos, la hemoglobina libera oxígeno y une dióxido de carbono. Esta propiedad de la hemoglobina la convierte en el transporte ideal de los gases respiratorios. La hemoglobina que lleva oxígeno se conoce como oxihemoglobina y la hemoglobina que transporta dióxido de carbono se conoce como carbaminohemoglobina. Los eritrocitos del ser humano tienen un periodo de vida de promedio alrededor de 120 días. Cuando llegan a esta edad muestran en su superficie un grupo de ligosacáridos. Los macrófagos del vaso, de la médula ósea y el hígado destruyen los glóbulos rojos que llevan estos grupos de azúcar. Bien, con base en la secuencia de aminoácidos existen 4 cadenas polipeptídicas de hemoglobinas normales en el hombre que se designan como alfa, beta, gamma y delta. La principal hemoglobina del feto es la hemoglobina fetal, compuesta de 2 cadenas alfa y de 2 cadenas gamma. Se sustituye entonces después del nacimiento por la hemoglobina del adulto. La membrana celular del eritrocito. La membrana celular del eritrocito y el citoesqueleto subyacente son sumamente flexibles y pueden soportar grandes fuerzas de deslizamiento. La membrana plasmática del glóbulo rojo es una bicapa lipídica típica. Está compuesta 50% de proteínas, está compuesta por un 40% de lípidos y un 10% de carbohidratos. Durante su vida de 120 días, cada eritrocito recorre el sistema circulatorio completo cuando menos 100.000 veces y por tanto debe pasar a través de innumerables capilares cuya luz es más pequeña que el diámetro de la célula. A fin de deslizarse a través de dichos vasos de diámetro pequeño, el eritrocito modifica su forma, como ya se les dije anteriormente, y se somete a tremendas fuerzas de deslizamiento. La membrana celular del eritrocito y el citoesqueleto subyacente contribuyen a la capacidad del glóbulo rojo para conservar su integridad estructural y funcional. La superficie extracelular del glóbulo rojo tiene cadenas específicas hereditarias de carbohidratos que actúan como antígenos y determinan el grupo sanguíneo de una persona para una transfusión sanguínea. Los más notables de estos son los antígenos A y B, que son el origen de los 4 grupos sanguíneos principales, que son el A, el B, el AB y el O. Las personas que carecen del antígeno A y B o ambos tienen anticuerpos contra el antígeno que falta en su sangre. Si reciben una transfusión con sangre que contiene el antígeno faltante, los eritrocitos del donador son atacados por anticuerpos séricos del receptor y finalmente se lisan. Bueno, como ya se ven aquí, el antígeno
el grupo sanguíneo O es el donador universal y el grupo sanguíneo AB es el receptor universal. Los leucocitos. Bien, los leucocitos son glóbulos blancos que se clasifican en dos categorías principales, que son los agranulocitos y los granulocitos. El número de leucocitos es mucho menor que el de glóbulos rojos. De hecho, en un adulto normal solo hay 6.500 a 10.000 glóbulos blancos por milímetros cúbicos de sangre. A diferencia de los eritrocitos, los leucocitos no funcionan dentro del torrente sanguíneo, pero lo utilizan como un medio para viajar de una región del cuerpo a otra. Y bueno, aquí está la clasificación de los leucocitos, que son los granulocitos, que son los que tienen gránulos específicos en su citoplasma, y los agranulocitos, que carecen de gránulos específicos. Tanto los granulocitos como los agranulocitos poseen gránulos inespecíficos, que son los azurófilos, que hoy en día se sabe que son los lisosomas. Existen tres tipos de granulocitos, que se diferencian según el color de sus gránulos específicos después de utilizar tinciones del tipo Romanowsky, que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y los agranulocitos se clasifican en linfocitos y monocitos. Aquí está la referencia bibliográfica de la información dicha anteriormente y gracias.